Estamos grabando. ¿Cómo vienen acá? ¿Bien? Escríbame por el chat. Bien, dice Gaby. Qué bueno. Bueno, dicho esto, y entendiendo que todos hemos venido condicionados por este aprendizaje de un poco la pornografía, de cómo hemos aprendido nuestra historia. Yo les cuento qué es lo común, qué aprendí, o qué es lo común, cuál es mi historia, ¿no? Cómo aprendí yo de sexo viendo una película pornográfica. A los 9 años creo no entendía nada, nadie había hablado de nada en mi casa, y con un grupo de amigos rentamos un VHS, eso me delata un poco la edad, y nos pusimos a ver una película pornográfica, ¿no? Y después, por ejemplo, en mi casa, mi padre tenía revistas, según después me dijeron, se las regalaban, anda a saber qué, y yo se las encontré. Y yo se las encontré y se dieron cuenta que las encontré y me las escondieron de nuevo y en otro lado y las volví a encontrar y no me decían nada hasta que se las llevaron, creo, a la casa a un depósito, ¿no? Pero no me decían nada, ¿no? O sea, se sabía que la había encontrado y después, bueno, que empezaba a hablar de sexo con mis amigos y imagínense, chico de 12 años, y eso fue lo que me fue quedando en mi concepción de cómo era el acto sexual, ¿no? Bueno, ya de más grande vi mucha más pornografía y bueno, y esa era mi escuela. Yo ahí aprendía la teoría y después trataba de aplicarlo en la práctica, ¿no? Entonces, y me topaba con, bueno, obviamente mujeres que ni siquiera habían visto pornografía y yo les enseñaba eso, ¿no? Entonces, ¿a dónde va mi deducción? Y después de hablar con mucha gente y en los cursos, la deducción era que todos aprendemos directo o indirectamente la pornografía y mayormente los hombres aprendemos de primera mano y las mujeres de segunda mano, en general. Entonces, así hemos aprendido, ¿no? Porque nuestros padres no hablaban. En nuestro colegio lo único que nos enseñaban en la educación era cómo prevenir enfermedades de transmisión sexual, mecanismos, o sea, modos de cuidarnos. Yo iba a colegio católico, entonces nos decían, no, sí, se tienen que cuidar con la regla, ¿no? Entonces, en esa edad no, o sea, no se sabe. Ahora con un conocimiento quizás más profundo y escuchando nuestro cuerpo, cosas que tampoco nos enseñaban, a aprender de nuestras emociones, no nos enseñaron inteligencia emocional, mucho menos autoconocimiento. Entonces, ¿cómo se puede aplicar eso, no? Entonces, de ahí venimos y eso hemos aprendido. Obviamente con el tiempo uno va adquiriendo más experiencia, pero la base es la misma, ¿no? Y la ignorancia sigue estando y quizás esa mala información o desinformación, mejor dicho, también predomina, ¿no? Así que ahora sí me gustaría que ustedes me digan qué esperan aprender de acá. Si quieren compartir algo, bienvenidos. Si no, también no pasa nada. Pero la charla y el temario me gustaría que les ayude a algo, que los nutre en algo. Y si no, sigo lo que escribe acá. Así que bienvenidos. Esa es mi historia y bueno, si alguien quiere compartir, adelante. Las chicas que ya tienen algún... Yo tengo una pregunta. Sí. Yo, por ejemplo, hice el curso de Tao. Ah, bueno, vos lo hiciste. Ajá, muy interesante porque, bueno, yo también estoy en sanación pránica y, bueno, esta parte de la energía que comentaba el profesor en ese curso de Tao, de no liberar esa energía porque al final es demasiada y que ahora se puede entrar multiorgasmos sin necesidad de eyacular. Lo cual sí, efectivamente,
digo, uno lo viene probando de otra forma, pero ya que lo sabes, realmente lo intencionas más todavía. ¿Va de la mano esta parte que tú vas a tocar? Sí, sí, pensaba también tocarlo. Obviamente eso es una corriente del taoísmo. Hay otra, por ejemplo, del tantra, que va más o menos por lo mismo. Pero en general yo todas las que he escuchado de sexualidad sagrada hablan de eso. Yo lo que les voy a dar también es el enfoque más humanista, psicológico y de la neurociencia. Cómo expresar eso en, no sé si decirlo como en castellano, porque tampoco es tan fácil, pero voy a tratar de explicarlo y hacerlo lo más simple posible, pero entender que además de la energía, hay todo un fundamento también biológico en esto, ¿no? En esta teoría. Así que me la anoto y después compartimos el tema, Johnny. ¿Alguien más quiere comentar algo? Si no, arranco. O sea, si no es así, ¿cómo es? Bueno. Primero, me gustaría como derribar algunas creencias que, derribar entre comillas, ya le dije no me crean nada, ¿no? Pero analizar, reflexionar al respecto, ¿no? Algunas creencias que tenemos muy instaladas como sociedad y a veces cuesta mucho entenderla de otra forma, darle otro sentido. Y una de ellas es que cuando pensamos en sexo, inmediatamente pensamos en penetración. Entonces, el sexo no es solo la penetración, ¿no? De hecho, por ejemplo, bueno, está bien, le podemos llamar, está el sexo oral, sexo anal, sexo vaginal, pero a lo que está antes le llamamos previa, eso no es sexo, ¿no? Y eso también es parte del acto sexual. Y para ir aún más allá, la forma en la cual la podemos denominar o un nuevo concepto que podemos ir adquiriendo de la sexualidad es que la sexualidad no es solo, ni siquiera el acto sexual, sino que es la forma a través de la cual nos relacionamos con la vida, con todo, ¿no? Hasta en comer algo, hasta en sentir algo. La única diferencia que hay entre nuestros órganos genitales y el resto de nuestro cuerpo son la cantidad de neurotransmisores que hay en esas zonas. Entonces, si en otras partes del cuerpo también tenemos los mismos neurotransmisores, nada más que menos, a veces nos estamos perdiendo de cómo estimular esas otras partes del cuerpo y lograr sentir quizás no logremos sentir con la misma intensidad que en los órganos genitales, por justamente esto, pero sí se puede quizás estimular las otras partes del cuerpo de otra forma. Por ejemplo, con caricias, eso se ve mucho en Tantra, caricias muy suaves, entonces te hacen sentir o vibrar de otra forma, ¿no? Por eso también experimentar la sexualidad con todos los órganos. El Tantra habla mucho y se me hizo muy parecido a un ejercicio de mindfulness en el cual estaba en un taller, estaba con Ceci, nos hicieron agarrar una pasa de uva, cerrar los ojos, tocarla, sentirla, olerla, después meterla a la boca. Bueno, primero mirarla, ¿no? Después cerrar los ojos, sentirla, olerla, meterla a la boca, saborearla, tenerla ahí.
¿Y qué pasa? Hasta cuando comemos y ni sentimos, ni nos detenemos a percibir todo lo que hay, o sea, todos los estímulos que hay, todas las sensaciones que podemos encontrar en comer algo, ¿no? Con el sexo pasa exactamente lo mismo. Pensamos que es algo automático, que es ir a la penetración, porque eso nos enseñó de alguna forma el porno, ¿no? En el porno se encuentran mayormente la escena típica, un hombre y una mujer, sexo oral, penetración, eyacula el hombre y se acaba, ¿no? Entonces, eso es lo que también quedó y eso es lo que fuimos también de alguna forma grabando en nuestro inconsciente, como que ha quedado ahí. Y eso, a ver, la pornografía también hay que entender que está hecha para los hombres. ¿Quiénes son los mayores consumidores de pornografía? Bueno, los hombres. ¿Por qué? Porque es fácil. O sea, se encuentran dos, cogen y listo, ¿no? Entonces, y eso es lo que de alguna forma a la mayoría de los hombres o a la energía masculina y les sirve. ¿Qué le pasa a los hombres? Esto lo vimos en el Tao. Se enciende rápido y se apagan rápido, ¿no? Entonces, ver una escena así, y bueno, se les hace fácil, cómodo, lo satisface, ¿no? Pero justamente después en el Tao también vimos que la energía femenina o la mujer ante el acto sexual o sea, no se comporta de la misma forma, tiene otro comportamiento, es más lento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en la mayoría de las relaciones? Quizás el hombre se calienta, eyacula y la mujer ni siquiera empezó. Entonces, ¿por qué? Porque hemos aprendido de ahí. Pero esto tampoco es totalmente, obviamente no vamos a hablar de culpa acá porque nadie tiene la culpa, pero tampoco es ni siquiera es responsabilidad, que sería la palabra mejor adecuada, pero ni siquiera es solo responsabilidad de los hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres también han aprendido de eso, entonces hasta incluso cómo funcionan las creencias de que lograron adaptarse a eso, ¿no? Y luego, lo más triste es que también entendieron, y ahí va la siguiente creencia, es que el objetivo del sexo es llegar al orgasmo, ¿no? Y el orgasmo, también lo que fui aprendiendo y lo que fui comprobando, y que si reflexionamos, es el asesino del placer. Porque ¿qué es el orgasmo? Y acá voy a la parte más de la neurociencia. La neurociencia dice que muchos estudios se han probado, o sea, han comprobado de que el orgasmo se produce en el cerebro. Es como un espasmo en el cual hay como una explosión de éxtasis y que hace una curva de éxtasis y que llegamos a esta explosión y después cae, ¿no? Se apaga el placer. El Tao, para que vamos viendo de distintas corrientes, plantea que las mujeres de alguna forma tienen la capacidad, todos la tenemos, pero las mujeres mucho más, como les sale mucho más natural, de llegar al orgasmo, estoy viendo si me ve el dedo, llegar al orgasmo y si se mantiene la tensión, no necesariamente bajan, o sea, baja la excitación, sino que en la curva tienen el orgasmo y si se mantiene pueden tener una curva y después subir más y tener otra curva y subir más. Eso hay muchas mujeres que quizás no lo tienen en cuenta y los hombres menos. Entonces, nos vemos limitados desde ahí también, ¿no? Entonces, el hecho de entender que el orgasmo es una meta, un objetivo, también contribuye a que
las disfunciones sexuales estén cada vez más latentes. ¿Por qué? Porque si un hombre no es capaz de de darle un orgasmo a la mujer, se siente mal o piensa que es, como mal le llaman, eyaculador precoz, ¿no? Pero acá lo que vamos a derribar es también eso, ¿no? Precoz con respecto a qué o comparado con qué. Entonces, también entendemos, y eso es justamente si ya va con una idea de que tengo que aguantar, o sea, en el caso de los hombres, ¿no? Tengo que aguantar, tengo que esperar y de alguna forma, bueno, aguantar hasta que ella tenga el orgasmo, y lo más probable es que si entra con esa presión y esa carga, y lo más probable es que justamente no aguante, ¿no? Entonces empieza ya a maquinar la mente, porque todas las disfunciones que conocemos, tanto como la impotencia o esta mal llamada eyaculación precoz, son todas de la mente, ¿no? Entonces, en la mente misma se va creando eso, y bueno, y después repercuten en el físico, ¿no? Entonces, entendiendo que no hay una determinada, no hay un estándar de cuánto debería de durar un hombre, ni cuánto tampoco, con cuánta frecuencia tendría que tener sexo, ni que tampoco tendría que tener sexo y tener las ganas o la excitación como para tenerlo todo el tiempo. Una vez que naturalizamos eso, es un alivio también, ¿no? Y eso contribuye a que podamos entrar al acto sexual de una manera mucho más relajada y ahí poder conectar con esto que les nombraba anteriormente, de disfrutar, de conectar, de estar más presentes, porque si no, si entras todo tenso, pensando que no, que tengo que durar, que tengo que tener una erección, y difícilmente pueda conectar con eso, ¿no? Difícilmente pueda estar en presencia plena, ¿no? Con las mujeres pasa más o menos lo mismo. Se entiende que, quizá la mayoría entienden que el hombre es el encargado de generarles placer, de darles placer, ¿no? Eso es lo que está instalado, la creencia que está instalada en el inconsciente. Hay de los dos, ¿no? También hay mujeres que creen que son las que tienen que satisfacer los deseos sexuales del hombre o encargarse de que el hombre tenga placer. Pero esto como que está más instalado de que el hombre es el que tiene que dar placer. Por eso el hombre es el que está preocupado por cuánto orgasmo ha tenido. ¿Por qué? Porque detrás de eso también está esto de que les hablaba del estereotipo de que si soy buen amante, me valido como hombre. Y las mujeres también, si son buenas amantes, la sociedad la valida como hombres, como mujeres. Pero también está instalado culturalmente y gracias a la religión, de que la mujer también tiene que ser sumisa o tiene que ser pulcra o santa. Por eso es que también, gracias a esta creencia, se cree que, por ejemplo, mi pareja, la madre de mis hijos, tiene que ser una santa, ¿no? Y también es como que se ha disociado, o en la psique de los hombres, ha creado dos tipos de mujeres. La santa, mi mujer, la madre de mis hijos, y, llamémosle vulgarmente, la puta, ¿no? O sea, la que se anima, la que me excita, con la que puedo hacer de todo. Eso está muy instalado en la cultura y por eso es que, de alguna forma, la mujer tiene que cumplir con estos dos roles, pero a muchos hombres
no se animan a tener esos dos roles en la misma mujer y no están preparados tampoco psicológicamente, ¿no? Por eso es que van a buscar afuera. Y ahí hay todo otro tema de que al relacionarnos como pareja, al relacionarnos como este estereotipo de pareja que también hemos construido, y también facilita a que la llama luego de los años y se vaya apagando un poco si es que no hacemos, no nos ponemos creativos, innovadores o vemos alternativas de cómo, no sé, extrañarnos un poco o renovar o jugar. ¿Por qué? Porque eso también es una función del cerebro, ¿no? Ante la novedad, por ejemplo, si vamos a un lugar nuevo, todos llegaron a playa acá sin... ¿alguien nació acá en playa o no, por ejemplo? ¿Qué pasaba cuando llegamos a playa? ¡Wow! El mar Caribe. No, qué playa, que la Quinta, que una excitación tremenda, ¿no? ¿Y qué pasa hoy? Sí, voy a la playa una vez a la semana y ya el mar Caribe, nos damos cuenta ahora que está el sargazo, pero si no está el mar Caribe ahí y ni lo pelamos, ¿no? Y con todo pasa lo mismo, con la pareja también pasa lo mismo, ¿no? Entonces, si no nos ponemos creativos, y bueno, eso también va decayendo, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque socialmente también hemos construido un modelo de pareja monogámico en el cual, de alguna forma, hace que de alguna forma también nos limita a desplegar ese poder de la sexualidad que está dentro nuestro. Y ahí también hay un juego cultural, religioso, y se dice que la forma de cómo hemos sido, de alguna forma, condicionados para relacionarnos como nos relacionamos, también habla de lo mismo y también responde a esos intereses de que a ciertos poderes no les conviene tener personas felices y plenas, ¿no? Entonces ahora se está cada vez más innovando en esto de probar cosas nuevas, ¿no? Ya el mismo modelo de pareja también está siendo bastante cuestionado, ¿no? Esto también viene de alguna forma a condicionarnos en el ámbito sexual, ¿no? Esto de yo soy responsable del placer del otro, hace también de que en muchas ocasiones, porque como el hombre tiene una concepción aprendida del porno, de cómo debería de ser el sexo, cómo es la penetración, al pasar del tiempo, ¿qué le pasa a las mujeres? También quieren probar cosas nuevas, hacerlo de forma diferente, en otros lados, y el hombre tiende a querer hacerlo de la misma forma y saciar su deseo. ¿Y eso qué pasa? También ayuda o aporta a que la mayoría de las mujeres vayan perdiendo o teniendo que someterse, por así decirlo, a la forma a la que están acostumbrados los hombres, ¿no? Y llega un punto, y he escuchado muchas historias hablando con amigas, colegas y gente que he escuchado hablar de este tema, de que terminan adaptándose y ya en un momento dicen, bueno, ya está, aguanto esto. ¿Por qué? Porque también está muy instalado en nuestras creencias de que si las mujeres no atienden bien a los hombres van a ir a buscar sexo a otro lado. Entonces, es muy triste. ¿Por qué? Porque terminan sometiéndose a un acto sexual, quizás sin tener ganas, sin estar bien lubricadas, porque no hubo quizás ni siquiera una previa. Entonces, terminan dejándose penetrar sin estimulación, sin excitación,
y terminan quizás fingiendo un orgasmo. ¿Para qué? Para que el hombre eyacule rápido, porque quizás entre tanta tensión, tanta presión, hasta incluso no lo están disfrutando y le puede estar haciendo daño, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y esto es muy loco porque está bien, terminan fingiendo y se acaba y ya está, bueno, ya está, listo, se tranquilizó. Pero ¿qué queda? Claro, ¿qué queda? Yo después cuando una compañera me contaba esto, digo, qué loco, porque ¿qué le queda? Porque no se habla después, ¿no? No, a ver, no está, pues, como es un tema tabú y no se habla, no está la confianza como para decirle, che, güey, así no, ¿no? De esta forma, no. Entonces, y después tampoco. ¿Y yo digo, ¿y qué le quedaba? Me contó una amiga, por ejemplo, que estuvo 2 años relacionándose de esa forma y obviamente no lo disfrutaba y terminó odiando tener relaciones con su pareja porque se relacionaba así. Y yo le digo, ¿qué habrá quedado, qué quedaba en la mente de su pareja si es que ella no le decía nada? Y para él decía, guau, soy un campeón, encima la otra fingía. Entonces hay mucho conflicto porque justamente no se habla, ¿no? Entonces está muy, o sea, es muy dañino la forma de vincularnos, ¿no? ¿Qué también hay de lo que ya hemos hablado también? Y un poco de que la idea de que tenemos que ser buenos amantes, ¿no? Tenemos que ser buenos en la cama. ¿Por qué? Porque si somos buenos, nos validan, la sociedad nos validan como hombre y como mujer. Ahora ya se le está de alguna forma validando también, o sea, en esta última época, a la mujer por estar empoderada, por ser buena en la cama, ¿no? Pero antes, ¿qué la validaban a las mujeres? ¿Cómo se la validaban quizás nuestras abuelas? Como que estaban en la casa obedeciendo y siendo ahí, bueno, pulcras, ¿no? ¿Cómo? Sí, que esté en la casa y que tiene hijos, y que tenga hijos, ¿no? Sí. Si tienes hijos, eres válida para la sociedad. Hay una película, Beauty, no, ¿cómo era? No. No. La de la que era en Venecia. Una que habla de las cortesanas. En una época, cuando estaba empezando esto de la Inquisición, el matrimonio era solamente un arreglo. Entonces, entre familia, vos te vas a casar con ella, bueno, sí, pero, claro, entonces, justamente por la dote. Y era muy evidente de cómo la mujer era solo para estar en la casa, para tener hijos, y si tenía hijos era validada por sus pares, por otras mujeres, y se juntaban, o sea, convivían en sociedad, y esto no está muy lejano. Nuestras abuelas, les juro que hacían más o menos lo mismo. Se juntaban entre mujeres a hablar y sabían que sus maridos estaban relacionándose con prostitutas, con cortesanas en esa época, y estaba, pero todo, o sea, todo blanqueado. Era así. Es más, en esta película pasaba el personaje principal, estaba su mujer, es más, estaba todavía, creo, no sé si ya le había dado hijo, entonces estaba preocupada porque no la validaban, como que estaba presa, por así decirlo, pero encima tampoco era válida porque no tenía hijos. Y el hombre enamorado, y todo el mundo sabía que estaba enamorado de una cortesana, ¿no? Y eso mismo pasaba, sin ir más lejos, con nuestros abuelos, las abuelas en la casa, los abuelos yendo al cabaret. Es más,
antes, cuando no existía la pornografía como tal, quienes le enseñaban sexo a los hombres eran las prostitutas y bueno, así aprendían los hombres y los hombres después les enseñaban a las mujeres, ¿no? Entonces de ahí venimos totalmente, también incluso totalmente castrados. Y luego, bueno, ya en esta cultura, en esta época, en esta generación, lo que hay es un exceso de oferta de sexo por todos lados, ¿no? Y ya todo se volvió mucho más sexual, ya nada que ver con esa época, pero hay tanto sexo y tanta oferta de sexo por todos lados que ya no estamos limitados por estar castrados, ahora estamos, y ya no estamos insatisfechos por estar castrados, ahora estamos insatisfechos porque tanta oferta de sexo que hay, que te dicen que tenés que tener X cantidad de sexo, tantas veces sexos al día o a la semana, y estamos bombardeados por tanta sexualidad que también estamos insatisfechos porque nunca vamos a llegar a los estándares que nos vende la publicidad y la moda, ¿no? Entonces, tanto antes como ahora, lo que había era insatisfacción. Y justamente, ¿qué hace la gente insatisfecha? Y bueno, consume, ¿no? Entonces, eso es lo que también ayuda a que no hay un interés quizás no sé, los medios masivos de comunicación, de las grandes élites o de los gobiernos, a que esta información de alguna forma se masifique. ¿Por qué? Porque prefieren tenerlos ahí, tenernos dormidos, ¿no? Por eso es también también fue tabú y también fue muy celosamente guardada esta información, ¿no? Después, bueno, voy a pasar, ¿cómo vamos con el tiempo? Vamos a 1 hora, ¿no? Voy a pasar a otras creencias. Me voy a pasar un poco más rápida. Esto que le decía, ¿no? Debo ser sexual y tener sexo a menudo, ¿no? Está instalado también que hay que tener sexo determinada cantidad de veces, porque eso es lo normal, ¿no? Pero lo normal según quién. Y está hasta incluso podemos llegar a caer, no sé, a mí me pasó la primera vez que tomé el curso del Tao, esto no le voy a echar la culpa al Tao, ¿no? Era mi inconsciencia, de que al interpretar que la importancia que había que darle al sexo, es como que también me vi condicionado por esa energía de que el sexo es muy importante y terminaba también condicionándome porque consideraba que no estaba siendo lo suficientemente sexual. Entonces es un juego de mucha conciencia y mucha presencia de que no te coma, o sea, no pasarte para el otro lado, ¿no? Entonces, está bien, hemos sido castrados, ahora hay mucha oferta de sexo, volvemos a la sexualidad consciente, el sexo es muy importante, pero ver los resultados que vas teniendo en tu vida y que eso no te cause más ansiedad o más estrés, ¿no? Entonces, ¿cuál es el motivo? Lo que pasa es que solemos compararnos con otros y si entramos en una pareja, lo que muchas veces no solemos hacer es hablar con nuestra pareja, primero, poder de alguna forma establecer algo que los dos estén de acuerdo de la forma en la cual se plantean relacionarse, pero antes, o sea, previo a eso,
y quizás mucho más importante, es observarse siempre uno mismo, autoconocerse y no dejar de hacerlo porque estamos en permanente cambio. O sea, no somos de determinada forma, sino que vamos siendo y vamos cambiando, a veces muy rápidamente, sobre todo si es que nos estamos sometiendo a cambios de desarrollo personal, de autoconocimiento y todas este nuevo flujo de información que está hoy a la mano, ¿no? Entonces, mientras más nos conocemos a nosotros, más rápidamente también vamos cambiando y más rápido quizás tenemos que renovar esos acuerdos, ¿no? Entonces, primero es ser fiel a uno mismo, luego plantear un acuerdo, luego ser fiel a ese acuerdo hasta que el acuerdo ya no sirva y bueno, plantear de nuevo y renovarlo, ¿no? Si es que estamos en una relación de pareja estable y duradera. Pero no hay un estándar, ni siquiera el acuerdo ese tiene que ser rígido, es también flexible. Entonces ir permanentemente, estar observándose, ¿no? Y mientras más comunicación haya, más fácil también se va a hacer la relación. Porque ¿qué pasa si yo siento que no necesito, no tengo deseo, y no se lo transmito a mi pareja? Y bueno, puede empezar a pensar un montón de cosas, ¿no? Entonces, y viceversa. Y ahí hay, bueno, es un juego constante de presencia, de seguir observándose cada uno, observar cada uno nuestro cuerpo, serle fiel a eso y también entender que el otro está por un proceso y que el otro es un ser humano distinto, con miles de complejos, con miles de creencias, y es un proceso. Entonces no somos, ni siquiera somos esencia, somos proceso. Cada ser humano es un proceso distinto que va ahí, está haciendo, ¿no? Está haciendo proceso. Entonces, entendiendo eso, también se saca como muchísimo peso de encima y logramos de alguna forma relajarnos y poder vivir esa relación y abrirnos y plantear, y sobre todo la comunicación en este caso es fundamental. Sin comunicación no podemos aspirar a llegar, y si no estamos conscientes de nuestras emociones, en el Tao también lo plantea. Yo muchas veces he tratado de, no sé, conectarme, pero no sé si uno va a empezar o iniciar una relación sexual, un acto sexual, enojado, triste o frustrado o encabronado, y bueno, es muy difícil que te puedas conectar a esos niveles, más vas a transmitir ese enojo en la relación, ¿no? Entonces, creo que incluso más importante que pretender conectarnos y estar, obviamente es muy importante, ojalá lo podamos lograr y cada vez más a menudo, pero también es observarse, observar el día a día, observar sus emociones, ver desde dónde estoy queriendo abordar el acto sexual, para qué estoy queriendo tener sexo, ¿no? Yo durante mucho tiempo en mi vida he tenido sexo por un vacío tremendo que tenía, y a tal punto de que se me generó, o lo estaba viviendo como una adicción. ¿Por qué? Porque quería tapar ese vacío, y con más sexo y con más pornografía y con más masturbación, y era un vacío que no se llenaba nunca, y más de eso tenía y más vacío me sentía y más frustrado me sentía, ¿no? Entonces, también desde dónde estamos queriendo compartir, si es por compartir, si es por vacío. Y tampoco es que esté mal eso, ¿no? Sino es observar y entender desde dónde lo estamos haciendo. ¿Para qué? Para saber si eso es lo que queremos o no. Acá no hay juicio ni moral. Hay que ver qué resultados estamos cosechando y si son esos los resultados que queremos en nuestra vida, ¿no? En mi caso es como que llegaba siempre al mismo resultado y me di cuenta que eso ya no quería, entonces empecé a ver otras alternativas, ¿no?
Bueno, también un poco entendiendo que la sexualidad no necesariamente tiene que ser un acto o sea, de dos, más bien como que la sexualidad es un acto individual y entonces en algún momento puede converger, ¿no? O compartirse con otra energía, como que el ser sexual no necesariamente tiene que ver con exactamente, ¿no? Como con el acto sexual, y ni siquiera tiene que ver con el compartirse con otra persona. Como que la energía sexual realmente es algo muy personal que se va descubriendo, porque la energía sexual no necesariamente tiene que ver ni con la pareja, ni con el afecto, ni a veces ni siquiera con el deseo. A veces tiene que ver más con la energía vital, ¿no? Esa energía vital que habita a los seres vivos en general, ¿no? Y que muchas veces, por esta carga de creencias o de prácticas que tenemos, se ha visto limitada, no solo en conceptos mentales. Una vez que se instalan los conceptos mentales, se vuelven conceptos o circunstancias emocionales, y después de ser circunstancias emocionales, se vuelven circunstancias físicas. Y entonces se bloquea primero la mente, ¿no? El pensamiento, después el sentimiento, la emoción, y por último se ve reflejado en un apartado físico, en el cuerpo, ¿no? Entonces es ese tercer apartado en donde al querer relacionarte ya con otro cuerpo físico, obviamente ese cuerpo está bloqueado, ¿no? Pero ya pasó por otras dos instancias anteriores, por el cuerpo emocional, y primero entró por una creencia o por un aprendizaje. Entonces, por ahí también esta cuestión, ¿no? de pensar en el sexo como un acto en el que necesariamente se requiere al otro, ¿no? Para ser sexual, cuando realmente la energía sexual es una energía personal, y para liberarla ni siquiera tendríamos tanto que pensar en el acto sexual, tendríamos más que pensar como en la liberación de nuestra propia energía, ¿no? En qué sitios se ha quedado atorada, o física, o emocional, o mentalmente, para permitirla fluir. Generalmente sucede que cuando esa energía comienza a liberarse, automáticamente comienzas a relacionarte con los demás desde un punto distinto, ¿no? A veces hay circunstancias que podrían ser tan simples, ¿no? Como la alimentación, hacer un poco de deporte, ¿no? Permitirle al cuerpo tener, liberar otro tipo de química, ¿no? Que de pronto de la noche a la mañana puede hacerte sentir otra persona, incluso tener una relación sexual distinta con tu pareja o con la vida, ¿no? Con esta energía vital que de pronto sientes que te habita o no, o se quedó ahí trabada, ¿no? O estancada. Entonces por ahí como que pensar en el sexo siempre en función del otro, ¿no? Evita que te hagas responsable primero como de tu ser sexual, ¿no? Tu energía vital, porque a veces la energía sexual se confunde mucho justamente, ¿no? Con esta necesidad, este deseo pasional. Pero realmente la energía sexual es la energía vital que nos habita y que a veces nos lleva, ¿no? A querer encontrarte con el otro, ¿no? O sea, hasta ahí, como en un instinto entre supervivencia y necesidad, ¿no? Cuando es tan, cuando te habita, ¿no? Así por completo te lleva a desear, ¿no? A estar con otro ser. Pero casi siempre sucede cuando primero te aceptas como ser sexual individual y le permites a esa energía vital fluir tanto en el campo físico como mental, ¿no? Y sobre todo emocional, ¿no? Porque claro, por ejemplo, hablamos, ¿no? De mujeres insatisfechas, ¿no? O hombres sintiendo presión por cumplir un rol. Y hablamos como de los aspectos físicos, ¿no? Sí, la eyaculación precoz, ¿no? Hay muchas cuestiones que ya se ven como
reflejadas en el campo físico, ¿no? Pero bueno, tendríamos que pensar, por ejemplo, qué les ha sucedido a esas mujeres emocionalmente, ¿no? Más allá de haber resistido, ¿no? Un acto sexual donde, bueno, ya está fingido, más allá de poder resistir o no, lo que sucede con su energía vital y lo que sucede con sus emociones y cómo esas emociones además se transmiten al resto de mujeres con las que comparten sus espacios físicos y emocionales, porque además las mujeres somos como muy empáticas, no nada más, a veces ni siquiera socialmente, pero energéticamente sí. Socialmente podemos no ser tan empáticas, pero energéticamente nos contagiamos unas a las otras de lo que nos sucede internamente y a veces ni siquiera somos conscientes de ello, ¿no? Entonces a veces también pensar como, bueno, ¿y cuál ha sido la repercusión interna, ¿no? De estas prácticas sociales que nos han llevado a tener como ciertos parámetros y a pensar que la sexualidad es algo que está en el otro o que necesito de otro para tener vida sexual, ¿no? Que vaya, no es nada más el tema de la masturbación, ¿no? De, bueno, no necesito al otro, sino cómo me relaciono primero con mi energía vital, cómo le doy salida a esa energía vital, porque generalmente cuando la energía vital fluye, además de que tu vida sexual con tu pareja, con quien decidas, ¿no? Es más placentera, generalmente también vienen chispazos de creatividad, también vienen poder para emprender, porque es la energía como, claro, es la energía base que te hace sentir que la vida te corre por las venas, ¿no? Más allá de que respires y te sientas vivo, ¿no? Entonces creo que también un poco la responsabilidad de todos, ¿no? Al hablar de sexualidad es un poco, lo que decías, ¿no? Como hablar de autoconocimiento y un autoconocimiento profundo, sabiendo que mi sexualidad no depende de nadie más y no es necesariamente un acto físico. Para llegar a ese acto físico antes hay que haber como liberado otras cuestiones, incluso hay que indagar, ¿no? Una de las cosas que a mí más me ha sorprendido, ¿no? Cómo justamente he liberado cuestiones, por ejemplo, es sentarme a hablar con las mujeres de mi familia, ¿no? Con mi mamá, con mi hermana, con mis tías, ¿no? Oigan, ¿por qué esto es así, no? ¿Y por qué lo seguimos haciendo así, no? O sea, ¿en qué momento? ¿Y quién va a parar, no? O sea, ¿quién va a frenar y decir, hasta aquí llegó, ¿no? Entonces creo que eso es como muy, muy importante, ¿no? Decir, o sea, el ser sexual no tiene que ver ni con mi pareja, ni siquiera con la sociedad. El ser sexual tiene que ver con cómo yo primero me permito a mí mismo fluir esa energía, ¿no? Y tratar de encontrar, si no me está fluyendo, ¿por qué no me está fluyendo? ¿No? ¿En dónde está atorada? Porque, por ejemplo, esto que decías de la pasita, ¿no? Cómo uno puede tomarse el tiempo para comer, tiene que ver mucho también con el momento histórico que vivimos, ¿no? Hasta el sistema económico que vivimos tiene que ver cómo enfrentamos las pequeñas cosas o no, ¿no? El sistema económico que vivimos tiende hacia la automatización de todo, ¿no? Así del sexo, de la comida, de todo, ¿no? Todo es como en serie, automático, rápido, ya está, ¿no? Entonces a veces ponernos también, ¿no? A reflexionar un poco qué momento histórico vivimos, ¿no? En qué cultura crecimos, ¿no? Yo, por ejemplo, aprendí mucho de mi cultura cuando me relacioné con alguien de una cultura distinta y al principio no lo entendía y no podía entender hasta que fui a vivir al lugar de donde él era y lo pude como ver y entonces dice, ¡oh! ¿No? O sea, aprendes cosas que de pronto estando ahí inmerso no eres capaz porque estás ahí, ¿no? Entonces, claro, estás ahí dentro, entonces a veces preguntándose, bueno, así lo aprendí, ¿no? Es algo cultural, pero muy probablemente si sales de ese entorno cultural te vas a encontrar con algo totalmente
distinto. Entonces creo que esa como responsabilidad, ¿no? De aceptar que el ser sexual es un acto totalmente individual, y en esa individualidad y en esa responsabilidad es que entonces puedes compartirte o no, ¿no? O no, y encontrar distintas experiencias, ¿no? Habrá experiencias sexuales largas, ¿no? No sé, parejas, ¿no? Que durante muchos años hayan podido o no, y ahí siguen, pero habrá otras experiencias que a lo mejor sean express, pero sean igual de abiertas, ¿no? Siempre y cuando uno asuma en su individualidad la responsabilidad, uno, del autoconocimiento, ¿no? Y dos, esto que me parece súper importante, ¿no? O sea, del proceso. O sea, a lo mejor hoy me siento así, pero a lo mejor no es suficiente, ¿no? A lo mejor podría sentirme de otra manera si indago en otras emociones o en otras creencias, ¿no? Y creo que otra cosa importante, ¿no? En el tema del sexo particularmente, y sobre todo con las mujeres, ¿no? Es esta cuestión de la estética, ¿no? Porque ¿qué sucede? Generalmente cuando una mujer, ¿no? Aprende sus emociones, el cuerpo las guarda en vez de liberarlas, ¿no? Y esas emociones se convierten en músculo, en grasa, en piel. O sea, las emociones no se desvanecen, se guardan, y no siempre se guardan en los lugares en los que pensamos, ¿no? O sea, pueden guardarse en las caderas, como pueden guardarse en el hígado, ¿no? O pueden convertirse en diabetes. Entonces, generalmente a veces cuando vemos cuerpos, ¿no? Realmente más que cuerpos vemos eso. Está plasmada en esa persona su historia emocional, su historia química, ¿no? Porque las emociones son química en el cuerpo y eso generan, ¿no? Que se guarde grasa, que se guarden piedras de sodio, ¿no? De sal, y entonces esa emoción termina por encarnarse en esos cuerpos, ¿no? Entonces, por ejemplo, al hablar, ¿no? De sexo, justo, ¿no? En la pornografía, donde, claro, ves estas modelos, ¿no? De 2 metros, no, bueno, ¿en qué momento voy a vivir algo así, no? Jamás me va a suceder, ¿no? Y esa emoción, en lugar de proponerte, ¿no? Vivirte sexualmente con lo que tienes, ¿no? Al contrario, te reprime. ¿Y qué va sucediendo? En el inconsciente, porque además de momento puede que tú pienses que no, pero sí te lo dices a ti mismo, ¿no? Y entonces, claro, no, porque no estoy así, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? El cuerpo va guardando, la mente va guardando, se va haciendo un autodiscurso que se convierte en el pan de cada día, y todos los días abres los ojos y te repites a ti misma que pues no estoy así, nunca voy a poder vivir eso. Y entonces, claro, la primera respuesta es, entonces tengo que aguantar esto, ¿no? Porque es lo que hay, ¿no? Y lo que me tocó, primero porque mido 2 metros, porque mi genética no es así, porque no tengo las chichis así, ¿no? Porque no se me... Yo siento que entonces hay una clave importante ahí. Yo lo hablo mucho con mis amigas. Para tener una sexualidad plena, yo lo he vivido así, que fue cuando dejé de competir, de estar como en un círculo competitivo. Eso me mataba, y me mataba tanto que me divorcié. Entonces era así como, empecé a indagar y yo encontré que la clave era eso, dejar de estar en una sociedad competitiva. A mí no me funciona. Y engañar, como decir, sí, yo tal pareja y mi pareja el mejor pene, o yo la mejor vagina, o, ¿sabes? Todas esas mentiras que uno se cuenta como por, sí, vivo la mejor historia, no sé. Es como basura, porque pues al final lo de la pornografía, pues sí, es cierto, es pura estética, pura como cuento, ¿cómo se dice? ¿Estos cuentos eróticos? Sí, no, ni eróticos. Es fantasía. Sí. Es un producto, en realidad es un producto que te venden, y que realmente, por ejemplo, caer en ese mundo competitivo, porque lo más triste no es ni siquiera que estás compitiendo
yendo a conciencia. Es una competencia de algo que crees que debería ser y que crees que el otro compite. Cuando hay veces que realmente nadie compite, ¿no? Es una competencia de algo que tú crees que deberías tener, lograr o ser, cuando en realidad eso no existe. Porque no tenemos como este diálogo interno que ni siquiera nos atrevemos muchas veces a tenerlo. ¿Por qué? Porque hay juicios, porque hay historia de familia, porque, pues, no sé. Y además, de eso, ni siquiera pues, se nos abre la posibilidad de ese diálogo. O sea, muchas veces como Ni que siquiera hay ni tiempo. siquiera, exacto, ni siquiera nos lo planteamos de decir, ¿realmente quiero vivir mi sexualidad sí o no? ¿Hay otra cosa? Mira, hay otra cosa. Entonces, desde ahí, desde esa base, ya como que, no, hay que hacerlo así porque así se tiene que hacer. Entonces, como dices, o sea, decidí, pero desde el motivo, pero no es que vino tu mamá y te dijo, hija, mira que está diferente. Claro, así, podrías hacer o eso, papá sí. claro. Y también eso, ¿no? Que también cuando te plantean, es que podría ser así, o podría ser así, o podría ser así, y tú no estás viviendo nada de eso, y entonces como, No, mejor no. ¿no? ¿Qué me pasa? Pues es como ese mundo competitivo en el que realmente no tendría que existir como esta comparación con nada, con absolutamente nada, y simplemente empezar a buscar en uno y experimentar en uno sin que pase por un filtro del deber ser cualquier cosa, ¿no? O sea, todo es posible o nada, ¿no? O sea, realmente esa es como la apertura que creo real, ¿no? O sea, una apertura real es la apertura al sí o al no, o en este momento sí, tal vez mañana no, ¿no? O sea, siempre puede ser cualquier cosa. Cualquier proceso. Gracias. Qué lindo lo que participaron y que contaron. Gracias, Mex. Eso, lo que vos comentabas, que ya era como yo, amiga, gracias. Lo que vos comentabas, Mex, de que cada uno es responsable, es dueño y es responsable de su placer. O sea, no cabe acá de culpar o responsabilizar al otro de nuestro propio placer. Y si no hemos explorado en nosotros mismos previamente, ¿cómo podemos pretender que el otro sepa cómo darnos placer? Porque tampoco hay esta comunicación en el... A ver, ¿qué? Y acá es como, ¿cuál sería la solución? No solución, sino una de las formas de experimentarlo, ¿no? En una quizá pareja que tenga bastante tiempo, que ya de relacionarse, donde el sexo quizá no es una prioridad, ya ni se practica por andar todo automático, como ponerse una cita, pero una para hablar y otra por si ambos en ese momento tienen la disposición interna o tienen ganas, y si no, no pasa nada. O sea, o si empiezan, no sé, un acto sexual, una previa, y queda ahí, no pasa nada. Y si avanzan un poquito más y en el medio se para, no pasa nada, pero siempre tenemos que cuando se empieza o nos prendemos, nos calentamos, hay que terminar, ¿no? Y tampoco va por ahí, es ser fiel, pero no sabemos cómo decir que no, hasta acá sí, hasta acá no. Hay muchos ejercicios que me acuerdo que en uno hacíamos como la otra persona, un compañero de taller, te tocaba y vos le tenías que decir, y este era el límite, ¿no? Entonces te tocaba la mano, te acariciaba y si te pasaba, le tenías que decir amablemente, hasta ahí. Y bueno, y te acariciaba y si te pasaba, ¿no? Hasta ahí. Y también empezar a hablar y a decir cómo sí. O sea, para que el otro también sepa, ¿no? Eso en el caso de que ya hayamos
porque ¿cómo le vamos a decir sí, así sí, por ahí sí, a esta velocidad o así no, si no hemos experimentado, nos hemos autoconocido, pero no solo físicamente, como decía Meg, sino interiormente el mundo que hay dentro nuestro en torno a la energía, todas las actividades holísticas, el yoga, la sanación pránica, el Tao, el Tantra, todos hablan de lo mismo, de la energía, del Kundalini, o sea, no es casualidad que, bueno, esto ya es muy mío, obviamente no me crean, pero que todos tiendan a lo mismo. ¿Cómo se explica esto? Con la neurociencia también hay por nuestro torrente sanguíneo circulan neurotransmisores, los cuales, bueno, se generan en el cerebro, pero bueno, ahí actúan todas estas hormonas como la dopamina, la oxitocina, serotonina, y que van viajando por el cuerpo, entonces con la respiración también poder bajar, porque la respiración, más allá de hacerlo consciente y, no sé, hacer una respiración con contracción anal para que suba la energía, también podemos respirar para hacer consciente del momento presente y decir, a ver, si estoy con alguien, con una pareja, estoy teniendo sexo y estar ahí, ¿no? Y estar enfocados en uno, observándose a uno mismo todo el tiempo y observando y cuidando de que absolutamente todo lo que esté haciendo me guste a mí, me satisfaga a mí y sea lo que yo quiero. No hacer nada porque al otro le gusta, porque cuando nos enfocamos en el otro, perdemos conciencia de nosotros mismos. Entonces ya nos salimos de nuestro presente y ya estamos también enfocados en el otro. Entonces, por eso es que hace falta la comunicación. Quizá esa comunicación no necesariamente tenga que ser verbal también, porque cuando hay conexión y ya hay química, hay piel, hay alquimia, entonces se van guiando, ¿no? No necesariamente tiene que ser verbal. Pero si no hay esta conexión, o sea, si no hay un conocimiento previo, difícilmente se llegue a eso, ¿no? Entonces, básico, yo creo que como hemos aprendido los hombres a autoconocernos, quizá estaba más como a la mano la masturbación, porque tenemos una genitalidad más expuesta, ¿no? Entonces, pero ¿cómo lo hacíamos? Y viendo pornografía, escondiéndonos de nuestros padres, y a las apuradas en el baño, y con miedo tensos, con miedo a que nos descubran. Y quizás muchas mujeres que puedan haber tenido no sé, con roces, con frotes, frotándose, sin saber qué era, pero de ambas partes, súper condicionados, castrados y con una idea de que eso era malo, ¿no? De que no, ahí no se toca, no se juega con eso. Entonces viene de ahí, de todo eso, esas creencias que han sido heredadas. Pero entonces a lo que iba es que los hombres nos autosatisfacemos rápido. ¿Por qué? Porque así hemos venido entrenando desde chicos justamente a hacerlo rápido, ¿no? Entonces cuando nos exponemos a una relación sexual en donde queremos durar, y bueno, ya hemos sido entrenados, entonces, ¿con qué conciencia nos autosatisfacemos? Y bueno, habría que cambiarlo un poco, acariciarnos más, hacerlo con otra conciencia, o practicar la no eyaculación, porque eso también es una práctica, y ahí empezar a practicar el hecho de, como decía Mex,
aprender a darnos placer a nosotros mismos para conocernos, para conocer quizá el punto de no retorno y empezar a encontrar satisfacción en la excitación como tal y no en la eyaculación. Eso facilita que empecemos a encontrar una nueva forma de encontrar placer en eso, ¿no? Y ahí, con la práctica también, empezar a disociar la eyaculación del orgasmo del placer como tal, ¿no? Es otro tipo de placer y también va con la respiración, entonces va con la práctica. Y en el caso de las mujeres, bueno, explorarse si como, a ver, obviamente, como les decía, culturalmente y en la mayoría de los casos, y al ser un órgano, al tenerlo de manera interna, muchas mujeres no se han explorado, no saben cuáles son sus puntos erógenos más sensibles, no se conocen. Es más, hay una serie, y atado a lo que decían, que les recomiendo que la vean, está en Netflix, Cub Lab se llama, en el capítulo 3 creo que es. Veanla completa, le va a servir para un montón de cosas, pero hablan de sexualidad femenina, y cuentan algo que yo no sabía, porque yo lo que tenía era que nosotros los hombres nos solemos comparar con los actores porno que tienen un pene enorme, y bueno, contaba incluso la doctora que se le llena, que van muchas personas al consultorio diciendo que tienen un pene chico, pero un pene chico ¿con respecto a qué? O sea, porque cada uno tiene el tamaño que tiene y no hay un estándar tampoco, ¿no? Pero en las mujeres pasa lo mismo, no solo con que son modelos, que tienen senos prominentes y que, bueno, muy al estereotipo que también nos vendió la cultura de cómo es la belleza femenina, sino que también se operan y se blanquean la vagina. Entonces, todas las mujeres pensaban que sus vaginas eran defectuosas. ¿Por qué? Porque no tenían los labios tan perfectos como lo tienen las actrices porno, porque no tenían el color que tienen la vagina de las actrices porno. Entonces, en el capítulo, bueno, hay una genia, una crack de esto que hace todo este tipo de talleres de sexualidad, y las sentaba a todas las mujeres, ella también, todas desnudas, frente a frente. Primero las hacía que se miren, porque al ser interno no se la conocían, entonces se ponían un espejo, ahí con un espejo, y mirándose a ver cómo es su vagina, ¿no? Y después de que se la conocen, y que había muchas que ni siquiera se la habían mirado. Entonces, después que se la miraban, decían, mira cómo es, tiene esto, y después en ronda, y se quedaban impresionadas porque nunca habían visto otra vagina real. Estaban acostumbradas a ver vaginas artificiales, por así decirlo, ¿no? Y eso yo no lo sabía, por ejemplo. Entonces, tanto para los hombres como para las mujeres, existe esta crueldad, esta violencia de que no se sienten bien con su cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, es súper importante esta parte de entender, de explorarse, de jugar, de tenerlo hasta como un hábito, y hasta incluso estando en pareja, seguirlo practicando para llevar a la práctica esto de que nadie es responsable de mi placer y de mi sexualidad, ¿no? Porque si no, también en la pareja le ponemos una mochila al otro, ¿no? Entonces, siempre, ¿quiénes vamos a ser los dueños de nuestro placer? Nosotros mismos, ¿no? Por eso es que la charla se llama Nos empoderemos a través de la sexualidad, ¿no? Y, tenía algo que iba a decir, se me fue. Ya volé. Al justamente
empoderarnos, no vuelve. Sí, me sé si se ríen, porque siempre hago lo mismo. Vuelvo a repetir y no volví, se me fue. Ya, hola. ¿Cómo vienen hasta acá? ¿Cómo vienen los de... Che, se fueron todos los de... No, quedó Gaby. ¿Cómo venís, Gaby? Quedaste vos sola acá. Ok, dice, está interesante. Me estaba cortando la cabeza acá. Iba por el lado de empoderarnos con autoconocernos y no dejar de hacerlo para seguir entendiendo que somos dueños de nuestro placer, no cargar a nuestra pareja y obviamente, eso es lo que iba a decir, que obviamente que es más lindo y más placentero poder compartirlo con alguien, ¿no? Pero ¿qué vas a compartir si no eres dueño de tu placer, si no estás lleno de ti, no estás lleno de tu placer, si no te has dado ese placer y estás viviendo lleno de ti, ¿no? Con esa energía que comentaba Mex, que es cuando estás lleno de ti. Entonces, si nos vamos a querer compartir desde un vacío, de que necesito, de que quiero, estoy queriendo algo, es muy distinto a estar pleno, bien conmigo mismo, saber que no lo necesito, saber que me puedo satisfacer y que estoy satisfecho y que así mismo elijo con toda mi conciencia compartirme con el otro, compartir de mi plenitud con el otro para poder llegar a esos estados, porque si no, si voy vacío y enfocado a generarle placer al otro para satisfacer mi autoestima, pero en el medio estoy vacío y el otro también está vacío, vacío más vacío, se hacen un vacío enorme, ¿no? Entonces, eso es lo que también hay que tener, o sea, muy presente, ¿no? Estoy repasando las preguntas que habíamos visto para ver que no se me escape nada. Tocaste un tema de los orgasmos. Sí. En las mujeres. Yo me acuerdo cuando estaba experimentando. Yo siempre he sido muy sexual. A mí como que esta onda me gusta mucho, la disfruto. Pero solo conocía como un tipo de orgasmo. Era como un fugaz, como el pico, orgasmo de pico. Uh-huh. Y cuando empecé a indagar más en mí, en mis placeres, me di cuenta que por muchos momentos tenía un orgasmo que descubrí que se llamaba orgasmo de baño, porque me hacía quedarme como en este mood todo extasiado mucho más tiempo. O sea, el orgasmo de pico era como y el orgasmo de baño es como más corto, muy alargado. Y no sé, se me hace como muy importante que como mujer puedas conocer que hay diferentes tipos de orgasmo, cuál te gusta, cómo llegas, o sea, qué te lo provoca. Sí, muchas gracias por compartir. Lo que he aprendido, sobre todo en el Tao, es esto de que, bueno, desde la parte científica y desde la respuesta sexual humana, tenemos una curva que es así, y cae, ¿no? Entonces, eso está comprobado científicamente, los doctores Master y Johnson. Si tienen Amazon, les recomiendo mucho una serie que se llama Masters of Sex. Buenísima. Se ve mucho de esto, pero también se ve cómo era el sexo en la historia, cómo se fue investigando, cómo los primeros médicos llevaron a la medicina y al estudio científico el sexo, ¿no? Muestra cómo la respuesta sexual humana. Y lo que propone el Tao era lo que les decía, de que hay una curva de excitación, está el orgasmo, la resolución, y luego baja, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que propone esta corriente del Tao? De que cuando se llegue el orgasmo, baja, mantener la excitación, si se mantiene la excitación, vuelve a haber otro pico de excitación, otro orgasmo, se baja un poquito, se mantiene y cada vez más va subiendo cada vez más. Entonces, ¿por qué es que en el Tao le proponen al hombre que no eyacule? Porque justamente si eyacula y la mujer todavía está empezando y por eso es que también, y algo que está muy instalado, es que, es lo que le decía antes, ¿no? De que sexo es igual a penetración. Y siempre tiene que intervenir el pene. Y si siempre, por eso es que también le llaman a la forma de relacionarnos falocéntrica, porque se centra en el pene, si siempre está el pene de por medio, es como muy difícil controlar y llevar el ritmo de la relación para que las mujeres logren tener todos esos estadios de éxtasis. Por eso es importante que ambos sepan de que si se puede, mientras menos intervenga el pene, a veces mejor, porque se puede acompañar. Y esto no es limitante para los hombres, al contrario, aprendemos una forma de expandirnos con la sexualidad para imitar eso que tú dices, de que hay otra forma mucho más placentera de tener orgasmo, de relacionarse, ¿no? O sea, en el Tao se habla del hombre multiorgásmico. ¿Por qué? Porque al no eyacular y al inyacular se puede incluso, bueno, lo que se produce es que se mantiene la erección, se mantiene la excitación, entonces se evita justamente la curva esa, ¿no? La propuesta es al hombre imitar la curva de la mujer. Esto obviamente muchas mujeres no lo saben, y esto también menos, o sea, ¿cómo? Claro, si la mujer no lo sabe, ¿cómo lo va a saber? Y es que, sí, no. Que también, de pronto, el sexo está muy ligado a la violencia. O sea, en muchas ocasiones el acto sexual más que placentero es muy violento. Y muy violento no solo en una cuestión como de que pueda llegar a ser, no sé, sadomasoquismo, esto ya es otra cosa, ¿no? Más bien la violencia como de la invasión o de la posesión, ¿no? O sea, ese tipo de violencia más, Sutil. Más sutil, claro, ¿no? Entonces yo creo un poco en lo que mencionaba Cristi, ¿no? En el tema como del orgasmo, ¿no? No sé, la experiencia de cada quien es distinta, pero claro, hablarlo está bueno porque yo, por ejemplo, me he dado cuenta que la única que es capaz de lograr un orgasmo soy yo. Lo tengo que activar yo. O sea, tengo que mover yo internamente mis músculos internos para poder lograr un orgasmo. No es algo que por obra del Señor, ¿no? Sí, realmente es un acto consciente mío. Obviamente requiere ciertas cuestiones, ¿no? No, realmente, y digo, cada persona es distinta, ¿no? Ese es un poco mi caso, pero yo aprendí eso, ¿no? No, o sea, ese músculo, hay que mover los músculos internos.
y nadie te lo enseña. No es algo que aprendes en ningún lado. Es algo, por ejemplo, en mi caso yo lo descubrí aleatoriamente por un estilo de danza que yo practicaba. Un día se movió el músculo interno y dije, ay, ¿qué pasó? ¿No? O sea, claro, ¿qué sucedió? Sí, pero digamos en otro ámbito totalmente, no en una práctica de danza, ¿no? ¿Qué danza hacen? No, un estilo de danza contemporánea, el Graham, que te hace estirar todos los músculos muy, muy internos, muy profundos, casi como los hipopresivos, ¿no? Lo que busca es alargar la columna vertebral en una cuestión muy estética, ¿no? De un bailarín, tener la columna larga y además no solo te alarga, luego además te tuerce, entonces vas encontrando músculos muy profundos, muy internos y de repente te das cuenta que, ay, eso, ¿dónde estaba? ¿No? Entonces, realmente no es como un acto de, bueno, sí, ¿no? Y que me produzca y que sea buen amante, ¿no? Y, o sea, realmente también es como mucho esto, tratar como de aprender cómo se activan esos mecanismos internos, porque no es que sucede de la ahí nada. creo que es justamente donde convergen todas estas partes, ¿no? Un poco lo que dices, las tres cosas, ¿no? Por así decir. Si uno no comienza con el autoconocimiento, no tienes idea de nada, ¿no? Partes de cero y ya está. Entonces, no conoces tu cuerpo, ni física, ¿no? Muscularmente, no sabes cómo funciona, no sabes qué apretar, no sabes qué aflojar, no sabes nada, ¿no? No sabes qué se siente, para empezar. Si después de eso no hay una conciencia emocional o psíquica, entonces además no vas a saber discernir entre qué te gusta y qué no te gusta, porque una cosa es sentirlo y de pronto existe y hace, o sea, se abre tu mente a un puntito más, ¿no? Ya existe una cosa más en tu umbral de conocimiento. Pero si además de eso no puedes discernir entre me gusta y no me gusta, y entonces ahí viene como la tercera fase en la que además si no logras, que creo que ahí es donde lo que decías, no sé si empiezas entonces a conectar con gente que también tiene estos procesos, que ha logrado llevar su proceso interno físico, emocional, psíquico, bla, 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 que también de pronto es consciente de discernir o no discernir, y además después poder comunicarlo, ¿no? O sea, es todo este cúmulo, ¿no? O sea, porque yo creo un poco mucho en lo que dices. A mí me pasó justo eso, que yo poco a poco fui, a mí me falta mucho, por supuesto, ¿no? Porque todos estamos en proceso. Yo tuve la gran fortuna de en algún momento toparme con alguien que llevaba un trabajo súper fuerte, ¿no? También que su autoconocimiento estaba muy cabrón y que además, desde el momento uno, nuestra capacidad de comunicarlo era fuera de lo normal, ¿no? Y que lo que decías hace rato, ¿no? Hay veces que pasa, que ni siquiera necesitas hablarlo, se entienden y ya está, ¿no? Pero es como todo este cúmulo de pasos que parten de uno y que entonces, que tampoco creo que esté mal lo que comentabas hace rato, como ahorita, que hay veces que te topas con gente que no necesariamente lleva este proceso, pero que igual te aportan, ¿no? Que no es necesario que siempre te encuentres con esta gente con la que haces una conexión de todos los niveles y que qué padre. También de pronto es bien importante toparte con gente con la que ¿no? Y que entonces también te van a permitir a ti saber eso, ¿no? Y empezar a discernir y saber que sí, que no, esto no me gustó, esto estuvo padre, pero ya está, o esto definitivamente no vuelvo a permitir. Y también aportas en esa otra persona, ¿no? Deseando que ojalá esté en un proceso de discernimiento y que le vaya bien, ¿no? Pero creo que es como el cúmulo de todas esas fases de ir aprendiendo un poco de afuera, porque lo que dices, ¿no? Como yo llegué a aprender de esto
Una, porque no es muy abierto, ¿no? No es que alguien te enseñe estas cosas, no es que haya pláticas en todos lados, hoy en día un poco más, pero no es que desde el primer momento abiertamente te dicen, mira, más o menos empieza así, pero existe todo un mundo, existen nombres, existen técnicas, anda, ve y explora, ¿no? O sea, no hay como la bendición, ¿no? Al contrario, es como, mientras menos sepas, mejor. Y mientras más si te sale, está bloquees, mal. mejor. Y además, si sentiste placer así del cabrón, híjole, ¿no? Todo mal contigo, ¿no? Eres una puta o eres cualquier otra cosa. Entonces creo que uno, realmente parte de eso, del autoconocimiento en todos los niveles y de esperar que ojalá haya más gente, ¿no? En estos procesos para que en algún momento o cada vez más continuamente te topes con gente con la que puedas además platicarlo y ampliar tu rango de conocimiento, ¿no? Y poder seguir discerniendo más y más y más y aportar también a esas otras personas. Y eso que dices, como no hacer esta cadena, mientras más seamos los que vamos haciendo conciencia de más cosas y nos vayamos relacionando, pues mucho mejor, ¿no? Porque va a haber más información, más redes y más de todo, ¿no? Eso, y creo que son como todos esos niveles en un cúmulo que es bien importante, ¿no? O sea, Bueno, respondiendo como a tu pregunta, o sea, de cómo hace una mujer cuando está con un hombre que no sabe, bueno, es hacerse responsable de sí misma, entender, conocerse, lograrse, hacerse dueña de su placer y saber también poner límites y también poder comunicar como sí, como no y si se presta a la otra persona, transmitirlo, enseñarle, pero solo se puede hacer si es que te adueñaste y estás plena. Si vas a esperar a que el otro aprenda por otro lado o que aparezca alguien que ya sabe, y bueno, te está limitando, tiene consecuencias, te vas a quedar ahí esperando o te adueñas y ya vas a tener como otra forma y otro hasta poder interno de comunicarlo, transmitirlo y elegir como bien dice Tonali, porque no hay ni una forma está buena ni mala. Es más, estando en una pareja, yo también apenas tomé el curso de Tao, decía, no, bueno, ahora siempre el sexo es sagrado y no, y también viene bien como dice el profesor, una revolcada de vez en cuando, porque no tiene que ser, no hay una forma. Sí, está bueno, hemos venido cogiendo por coger durante mucho tiempo, como es mi caso, y bueno, más sexo consciente y bueno, me va a venir bien para ayudar a expandirme, ¿no? Pero no es que esté mal ni que esté malo el otro, ¿no? Bueno, eso creo que es importante también, ¿no? En esta parte como de el rol que también hemos aprendido, ¿no? Como mujeres, esto que mencionabas hace rato que me parece bien interesante, ¿no? De que por las prácticas históricas, ¿no? Con respecto al sexo, más en torno al matrimonio, ¿no? A los hijos o estas cuestiones y las concubinas, ¿no? O quién da placer y quién funciona como figura pública, ¿no? O madre de mis hijos, o el apellido, ¿no? Ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero bueno, también es real que los hombres han crecido también con el impuesto, ¿no? De ser quienes te enseñan o te proveen, ¿no? Y lo que más saben, o sea... Y de pronto entonces quedarte limitada a lo que él sabe, ¿no? También le limitas a él su posibilidad de aprender. Hay veces que también en un acto hasta rebelde, las mujeres tenemos que
o sea, que mostrar, ¿no? También que hay o sea, que hay una reciprocidad, y cuando no es él el que sabe esta cuestión de si te lo tengo que pedir ya no lo quiero, ¿no? Pues no, lo Totalmente. pido, ¿no? A lo mejor no eres tú el que me lo va a dar, pero ese acto rebelde de decir no, esto es lo que creo que necesito, a lo mejor mañana no, pero en este momento es lo que creo que necesito. Él estará en toda la discusión de decir no puedo, ¿no? Pero ese acto ya de volcar, ¿no? Esa imposición que también cargan ellos, ¿no? Con esa, como con esa cruz, ¿no? Porque siempre es como, no, pues yo espero, ¿no? A que él venga y me diga, o a que él venga y me invite, o a que él venga y haga, ¿no? También esa otra parte, como decir, bueno, ¿y qué tal que yo en esta vez, ¿no? Trato como de ir hacia el otro, hacia la otra postura, ¿no? Y entonces creo que esto, ¿no? Que decía Ceci, que los hombres vayan aprendiendo, pues también es un poco nuestra responsabilidad irlos compartiendo, ¿no? Irles poniendo en ese otro sitio, y que ellos no se sientan disminuidos en su masculinidad. Por eso, también creo que eso es como súper Como también importante. cómo lo comunicamos, ¿no? Porque, o sea, así como decís, hay muchos hombres que están como, tienen que saber coger, o sea, no es que está mal que un hombre no lo sepa hacer. O sea, cuando viene una mujer y te viene como a enseñar, es como que también el hombre se puede sentir así como de... Sí, como disminuido, ¿no? Entonces sí es importante, o sea, y acá hablando más como de energía femenina y masculina, que la energía femenina es como más receptiva, es como también las mujeres adoptamos como esa energía masculina, ¿no? De nosotros somos las que damos, pero sabiendo que también, o sea, no imponiéndoselo, decir, no, lo estás haciendo mal, o... Sí, no desde el juicio. Exacto, o sea, como quitando ese juicio inmoral. Y si te llega a decir, porque sabes tanto y que sos una puta, bueno, besito, bye, chao, nos vemos. Vos te la perdés, ¿qué querés que te diga? Bueno, un besito, nos vemos. Claro. Entonces también eso, o sea, por eso cuando uno, y acaba de nuevo, cuando uno más se conoce, lo que decíamos, es como que es más fácil saber hasta dónde ponemos el límite y hasta dónde nos permitimos también decir, bueno, esto no lo quiero, esto sí, hasta acá, y compartir, claro. Muy buena tu aporte, porque sí, es eso lo que pasa. Pero bueno, justamente yo creo que Ceci va a entender al punto de que, bueno, predominan las mujeres, y justamente por eso, porque está en el inconsciente de que los hombres, ¿qué le van a enseñar de sexo a los hombres, no? De hecho, yo antes también pensaba así, ¿no? Nunca pensé que tenía que aprender algo hasta que empecé a conocer esto. Pero como está eso instalado, ¿y a qué van a venir a un curso? Pero no se lo instalaron solo los hombres, o sea, siempre hay 50 y 50. Entonces, o se lo instaló la mujer con la que está, o la madre, o los padres, o la abuela. Todos los cientos de años que vienen detrás, ¿no? No, pero también lo que decías de que muchas veces las mujeres fingimos, ¿no? Entonces es como que también la responsabilidad ahí radica en nosotras, ¿no? Decir, no, bueno, esto realmente no me está gustando. Porque si no, claro, el hombre salió, terminó y soy un ganador, por eso dice, ¿para qué venía esta chata si yo ya sé coger? O sea, claro, me tiene que enseñar. A mí nunca me han Hasta que vos que estoy mal. Claro. Hasta que venga un no me serruches así. No, sí. Totalmente, bueno, gracias por eso, y a ver si queda algún tema pendiente, y si no vamos cerrando. ¿Tienen algún otro comentario, pregunta, duda? ¿Qué hora es? Ya son 9:30, habíamos dicho de cerrar más o menos esta hora. ¿Cómo venís, Gaby? Estuve bien de director de cámaras. Perfecto, venga, muy bien, muchas A ver, pará, gracias. si te escuchan todo. Bueno, se te escucha medio bajito, pero... Muy interesante todo, muchas gracias por compartir y los estoy escuchando desde acá. ¿Pudiste escuchar más o menos bien también los comentarios? Sí, de los chicos? todo perfecto, muchas gracias. Qué bueno, Perfecto. qué bueno. Bueno, si quieres también alguna duda, algún comentario, y si no, les propongo que vayamos cerrando. Creo No, que por hemos acá no. tocado
más de lo que me imaginaba, así que buenísimo estuvo. Sí, vimos todo lo que había. Bueno, lo esperamos a Ceci o vamos cerrando. Muchísimas gracias. Gracias, Gaby, por estar ahí. Aguantaste, Gracias los a otros vos. huyeron. Se fueron corriendo, sí. Sí. Pero muchísimas gracias, la verdad estuvo súper interesante todo. Qué bueno que te haya gustado, servido. Muchas gracias a ti. Buenísimo. Voy a dejar de grabar acá.